Qué bendición poder acercarnos a la palabra de Dios y ser bendecidos por medio de ella. En Lucas 19, verso 1 al 10, dice la palabra: Jesús entró en Jericó e iba recorriendo la ciudad. Vivía ahí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y que deseaba conocer a Jesús. Pero era pequeño de estatura y la gente le impedía verlo. Así que echó a correr y, adelantándose a todos, fue a encaramarse a un sicómoro para poder verlo cuando pasara por allí. Al llegar Jesús a aquel lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque es preciso que hoy me hospede en tu casa. Zaqueo bajó a toda prisa y lleno de alegría recibió en su casa a Jesús. Al ver esto, todos se pusieron a murmurar diciendo: Este se aloja en casa de un hombre de mala reputación. Zaqueo, por su parte, se puso en pie y, dirigiéndose al Señor, dijo: Señor, estoy decidido a dar a los pobres la mitad de mis bienes y a devolver 4 veces más a los que haya defraudado en algo. Entonces Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es descendiente de Abraham. En efecto, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Hay una historia de un maestro oriental que, al ver a un alacrán que se estaba ahogando, decidió sacarlo del agua, pero cuando lo hizo, el alacrán le picó. Por la reacción al dolor, el maestro lo soltó y el animal volvió a caer al agua y de nuevo estaba ahogándose. El maestro intentó sacarlo otra vez y otra vez el alacrán lo picó. Alguien que había estado observando todo se acercó al maestro y le preguntó: Perdone, pero ¿es usted terco? ¿No se da cuenta que cada vez que intente sacar del agua al alacrán, este lo picará? La naturaleza del alacrán es picar, respondió el maestro, y eso no va a cambiar mi naturaleza, que es ayudar. Entonces el maestro procedió a sacar al alacrán del agua y le salvó la vida. Dios procura continuamente, a través de su Hijo Jesucristo, por todos los medios posibles, la redención del hombre, aun de aquellos que hacen todo lo posible por permanecer en su condición y se oponen radicalmente a todo intento de ser salvados. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La naturaleza del hombre, del ser humano, es pecaminosa y tiende siempre al mal, pero la naturaleza de Dios está orientada hacia la redención del ser humano pecador por medio de su amor, gracia y misericordia. Zaqueo era jefe de los publicanos. Estos eran recaudadores de impuestos que trabajaban directamente al servicio de la autoridad romana. Habitualmente, el Imperio Romano recaudaba los impuestos por medio de concesiones. Se estimaba lo que una determinada zona debía contribuir, y ciertos particulares pagaban de su bolsillo esa cantidad al imperio, para luego ellos cobrársela a su vez a la población. Su ganancia consistía en la diferencia entre lo que habían pagado y lo que pudieran cobrar después al pueblo. Para esto último contaban con las tropas romanas. Esto generaba todo tipo de injusticias y extorsiones por parte de los publicanos, que con toda razón eran odiados por su doble condición de colaboradores del ocupante romano y gente que extorsionaba y abusaba de su estatus. El texto que hemos leído de Lucas nos cuenta que Jesús se encontraba de visita en Jericó y que estaba recorriendo la ciudad. También, como ya hemos mencionado, sabemos del deseo de Zaqueo de conocer a Jesús. Este punto es importante
puesto que no tenía únicamente el deseo de ver al maestro por curiosidad, sino que tenía la intención de conocerlo, de encontrarse con él, de saber más del Señor. Pero el jefe de los publicanos tenía un inconveniente. Debido a su estatura no podía ver nada. Jesús siempre iba rodeado de gente. Era difícil tener acceso a él. Con más razón, siendo una persona menospreciada socialmente, a quien nadie quería acercarse y también de baja estatura. Digamos que nadie iba a facilitar al pobre Zaqueo la posibilidad de llegar hasta Jesús. Ahora bien, era un hombre de recursos y decide adelantarse a la multitud en su camino y encaramarse, como decía la porción, a un árbol. Puede que esto a nosotros nos parezca natural, pero culturalmente en aquel contexto suponía una pérdida de dignidad y de decoro. Algo que sin embargo no pareció preocupar en absoluto a Zaqueo, lo cual nos hace pensar que era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Y en este caso deseaba ver a Jesús. Para su sorpresa, Jesús no únicamente notó su presencia, sino que le dijo que quería ser depositario de su hospitalidad. Algo a lo que Zaqueo accede encantado. Es importante notar la murmuración en tono reprobatorio de aquello que estaba observando la escena. Zaqueo, debido a su profesión deshonrosa, era considerado como una persona de mala reputación, lo cual implicaba que cualquiera que se considerara a sí mismo como espiritual debía evitar el contacto con esa gente, entre otras cosas, para preservar su propia reputación, algo que no parece importarle demasiado a Jesús. Zaqueo recibió el privilegio de recibir a Jesús en su casa y esto elevó la dignidad emocional, social y espiritual del jefe de los publicanos. Zaqueo era un hombre de mala reputación y esto salpicaba a cualquiera que se asociara con él. Y aún más a toda persona que compartiera casa y comida con semejante personaje. Vale la pena decir que las palabras de desaprobación no nacieron, como en otras ocasiones, de los fariseos o de los doctores de la ley o los escribas, sino de gente normal y corriente, gente de la calle que presenció la escena. Zaqueo recibió la salvación. Ese fue el comentario de Jesús. Una salvación que, como podemos observar, afectó a todas las áreas de la vida de este hombre. Sin duda, en primer lugar, a la dimensión espiritual, pero también a la dimensión social, a sus relaciones, a su impacto sobre la sociedad en la que vivía. Zaqueo afirmó que iba a restituir aquello que hubiera defraudado. Hubo una afectación también en sus valores y prioridades. Públicamente anunció que iba a dar la mitad de los bienes a los pobres. Estamos hablando del 50% de la fortuna de un hombre que vivía para ello y que para conseguir el dinero que ansiaba pagaba un altísimo precio social en forma de desprecio de parte de la comunidad. Vemos a un Zaqueo que ha visto todas las dimensiones de su proyecto de vida afectadas para bien por el encuentro que tiene con Jesús. El objetivo fundamental de nuestras relaciones interpersonales ha de ser restaurar a aquellos con quienes interactuamos, añadir valor a sus vidas, bendecirlos usando lo que dice la palabra de Dios, tratar de restaurarlos emocionalmente, espiritualmente y socialmente, así como humanamente, traer dignidad a sus vidas y a las personas. Esto puede implicar, como nos muestra Jesús, poner en riesgo o entredicho nuestra reputación. Al asociarnos con personas que son consideradas de mala reputación, gente despreciable de la sociedad,
porque su conducta, estatus o cualquier otra circunstancia hace que sean percibidos de este modo o merezcan esa clasificación. Si queremos imitar a Jesús, debemos seguir su ejemplo, aún sabiendo que podemos ser juzgados y criticados por nuestro entorno, pero con la certeza de que recibiremos la aprobación y beneplácito de nuestro Padre Celestial, al estar actuando del modo que Él valora y espera de nosotros como hijos suyos. La otra aplicación que encontramos en este pasaje que tiene para nosotros está relacionada con permitir que la salvación de Dios no deje ninguna de las áreas de nuestra vida inalcanzada. Cuando el Señor viene a nosotros, ha de alterar todo nuestro proyecto de vida. Han de verse afectadas nuestras relaciones, nuestras prioridades, nuestros valores, nuestra actitud ante el mundo y ante la vida, nuestro encaje en nuestro entorno social. El arrepentimiento de Zaqueo se evidenció por sus actos externos. ¿Cuál debe ser el efecto de una verdadera conversión integral a Jesús? Martín Lutero solía decir, todo hombre necesita una conversión de mente, de corazón y de bolsillo. Con su testimonio, Zaqueo demostró que sí es posible pasar un camello por el ojo de una aguja, por el poder de Dios. De no ser así, el encuentro de Jesús con Zaqueo nos enseña que tal vez la salvación nunca ha llegado a nuestra casa. Otra aplicación que encontramos que es con este encuentro que Zaqueo tuvo con Jesús es que no puede dejarnos indiferentes a las necesidades de las personas que nos rodean. Jesús abre en nosotros una nueva sensibilidad, una visión de nuestros prójimos y despierta en nosotros un sentido de responsabilidad hacia ellos y sus necesidades. En este pasaje, en este relato de Zaqueo, es la ilustración y aplicación práctica de lo que Jesús había narrado en el capítulo 15. Zaqueo puede personificar la oveja, la moneda y el hijo perdido, y muestra algo de la insistencia de la viuda, la humildad del publicano, la receptividad de un niño o el despojo de un rico y la necesidad de misericordia que tiene una persona necesitada. Mientras hay una fiesta en su casa por la celebración de su redención y la concreción del reino de Dios, afuera hay personas que están refunfuñando, renegando, que no alcanzan a entender cómo es posible que Jesús se mezclara con aquel tipo de personas. Mientras dentro de la casa se celebra el gozo de hallarlo perdido, afuera se está llenando de ira, de rabia, de impotencia, de no querer ser parte de la celebración que resulta ser la del reino que tanto anhelaban. Piense en su entorno. ¿Cuáles son los equivalentes a los publicanos en el contexto social en que usted vive? ¿Quiénes son aquellos que son considerados gente de mala reputación, personas despreciables por la moral o socialmente reprobables? ¿Cuál es su actitud hacia ellos? ¿La que tuvo Jesús? Es preciso que hoy llegue a tu casa y me hospede en ella. O la que tuvieron las multitudes. Murmurar de estas personas. ¿Qué significaría en la práctica actuar como Jesús actuó con relación a los grupos que identificamos? ¿Qué áreas de su vida han quedado inalteradas y necesitan ser transformadas por el Señor? Después de haber escuchado y conocido a Dios, ¿qué áreas de su vida necesitan ser cambiadas? La afirmación de Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa, debe adquirir en nosotros vida en total sentido. Y para ellos, la pregunta es, ¿qué cambios se deben producir en nosotros? ¿Por qué no oramos? Gracias, Señor, después de acercarnos a esta historia de Zaqueo,
hay varias cosas que suceden en la mente. Queremos, como Él, tener esa intención de buscarte para poder ser transformado de manera integral y a la vez que sea quitado todo obstáculo que impida hacerlo. Queremos experimentar esa salvación completa, esa intervención tuya en nuestras vidas y en nuestros corazones, en cada una de las áreas de nuestra vida. Señor, queremos esa salvación espiritual, esa salvación integral que pueda afectar nuestras prioridades, nuestros valores, la cosmovisión de vida, nuestras acciones o conductas. Queremos ser como tú y que las barreras sean rotas, barreras de clases, barreras de raza, de género, de cultura, barreras económicas y cualquier otra barrera que nos impida acercarnos también a aquellas personas que necesitan conocerte. Que tu gracia, Señor, esté sobre cada uno, sobre cada hogar, sobre cada familia, y que tu bendición pueda hacerse visible en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bendiciones.